no es malo, pero dejó gusto a poco, ¿no? Es como que por ahí la expectativa era que bajara un poco más. Y con eso que vos decís, el punto que ahora se mira con la lupa es la inflación núcleo, ¿sí? Sí. O la inflación de bienes, pero sobre todo la núcleo, que dio más alta que el mes pasado, poco, pero dio un poco más alta, que fue 3,8, o sea, cerca de la inflación general. Sí. Que es ahí donde el gobierno está apuntando porque sabe que tiene precios atrasados en servicio y que tiene que seguir Ajustando. ajustándolo, entonces por ese lado sabe que tiene inflación rezagada, pero está mirando como un indicador adelantado de inflación, o sea, de lo que va a pasar la inflación núcleo, Ujú. ¿sí? Y ese fue el dato que dejó un poco un gusto amargo dentro de este contexto que decimos no es un mal dato y no ha sido una mala dinámica de inflación, Claro. ¿sí? Sí, sí. Sí, aparte para lo que estamos acostumbrados los argentinos. Ahora, me sorprendió, bueno, el presidente habló, lo felicitó al equipo económico, especialmente al ministro de Economía por los logros, ¿no? En cuanto a todos estos números, pero me llamó la atención una frase de Javier Milei que dijo que la inflación anual corre al 8%. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿De dónde saca ese dato Milei? Bueno, es un poco, el análisis es un poco forzado, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo saca? Bueno, ellos dicen, nosotros tenemos un crawling peg, o sea, una devaluación mensual del 2%, Ujú. ¿sí? Entonces, yo ya sé que voy a tener un 2% de inflación porque el dólar se me desliza al 2% y la inflación tiende a deslizarse al 2%. Ujú. Quiere decir que si yo frenara la devaluación a cero, la inflación debería tender a cero, Ujú. ¿sí? Bueno, ¿de dónde sale el 8%? En el mes de junio la inflación mayorista dio 2,7%, Claro. entonces está haciendo la presunción directa de que el 2% es devaluación y solamente están subiendo un 0,7 mensual. Ujú. Los 7 me da un 8 y algo, casi un 9, pero bueno, redondeamos para abajo, lo dejamos en 8. Ujú. ¿Sí? Es un análisis, a ver, que hay que analizarlos en tendencias. Sí, nosotros creemos que evidentemente esa inflación mayorista está haciendo la convergencia al crawling peg del 2, va a ir buscándola cada vez, debería ir con algún altibajo, debería ir acercándose, y en eso tiene razón el presidente, que verdaderamente la inflación anual, si uno le sacara los rezagos y si le sacara el crawling peg, estaría tendiendo a niveles bajos, quizás no sé si de un solo dígito, Ujú. pero sí a niveles anuales del 15%. Es como un análisis por exageración, pero bueno, sí la tendencia es bajista, ¿sí? Ujú. Pero Ujú. bueno, no hay que tomarlo como una verdad económica hoy por hoy, ¿no? Ujú. A ver, me hago una pregunta que me interesa en todo este mundo de la economía, como ciudadano a pie, que uno empieza a entender ciertas cosas. Bueno, los pedidos del Fondo Monetario Internacional en estos últimos tiempos se podría decir que la Argentina viene sobrecumpliendo las metas que pide el programa, este programa que está vigente. Pero, ¿qué estaría faltando? ¿En qué lugar estamos para finalmente que se produzca el desembolso o no de dólares para el país? Bien, desde un punto de vista técnico, al Fondo Monetario no le gusta mucho el tema de la intervención en el mercado del dólar, ¿sí? Eh, Quiere que saque este dólar blend de los exportadores, en donde una parte va por contado con liquidación y no todo queda en las reservas. Uh-huh. Ese es el principal obstáculo hoy por hoy, ¿sí? Porque en lo que es déficit de emisión, en todo eso viene sobrecumpliendo, y son logros bastante importantes para hacer que prácticamente el país lo ha tenido que realizar solo y con muy poco apoyo exterior. Está faltando desde lo técnico, sobre todo, ponerse de acuerdo en eso, en el volumen de acumulación de reservas, en la no intervención directa o indirectamente a través del dólar blend. Y desde lo político creemos que como este acuerdo todavía falta para renovarse, el fondo, con elecciones en Estados Unidos, no debe querer apurar un acuerdo ahora que implique un desembolso adicional tan grande, cercano a los 10.000 millones.
Claro. En ese contexto creo que es donde están puestas las mayores dudas. Nosotros pensamos que hoy por hoy el acuerdo no está cerca y quizás más por una voluntad política que por una voluntad de medidas del gobierno. Sí. También el fondo apura un poco con una devaluación adicional para que en el caso de levantar el cepo, el dólar no quede atrasado y se produzca un salto, sino que el salto sea previo y controlado. Claro, claro. O sea que van a esperar las elecciones de Estados Unidos y después en noviembre tenemos ahí sí que negociar nuevamente con el fondo. Ahí llegaría tal vez un entendimiento y un panorama mucho más claro. Sí, nosotros creemos que se puede demorar un poco más, porque si pensamos las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, pero el nuevo candidato asume en enero, ¿sí? Con lo cual, y de ahí a ver si hay o no hay cambio de partido gobernante y lo que puede implicar eso en el staff, Claro. En el órgano técnico del Fondo Monetario, puede demorarse un poco más. Por eso nosotros creemos que el gobierno está jugando una buena parte de sus fichas al tema del blanqueo, por lo menos en el corto plazo. Claro, claro. Y esto también estira la apertura del cepo, ¿no? Exactamente, ahí inclusive hasta Milei hizo algunas declaraciones elogiosas con respecto al cepo. Eso, bueno, hay algunos bancos, por ejemplo, de inversión privado como Morgan Stanley, que dijo que ve una fuerte suba en el precio de acciones y bonos argentinos si se libera el cepo, ¿sí? Creemos que el cepo es importante liberarlo, ahí el mercado está dudando si el gobierno va a ir por una estrategia de liberación, como ha dicho, de ir desmantelándolo de a partes, en pedazos, o si va a preferir pasar el año electoral con el cepo impuesto. Claro. Son dudas, nosotros creemos que es mucho mejor levantarlo, y que aún en un escenario en que supongamos que Caputo el día de mañana se cansa y dice chau con el cepo, bueno, lo libero, creemos que la salida del cepo, a ver, no hace falta una gran devaluación, ¿sí? No hace falta otra devaluación al 100%, ni cerca del 50%. Creemos que los escenarios de una salida del cepo ordenada o más desordenada no terminan de ser escenarios peligrosos o muy malos, ¿sí? Son más bien escenarios intermedios a buenos, o sea que no se está tan lejos, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que el gobierno no quiere dar ni un solo paso en falso. Y claro, es que ya le pasó a Macri, le pasó a Caputo en la época de Macri todo esto, entonces levantaron el cepo muy rápidamente y después vinieron los problemas, ¿no? Y nos salvó aparte hace algún tiempo con el problema de Tokio, entonces bueno... Sí, ahora, lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, dicen, van a tener que salir a cambiar dólares para pagar impuestos y demás, y bueno, y tienen tanto cuidado de levantar el cepo por las dudas que el dólar crezca y tengan que devaluar. No, eso no me encaja por ningún lado. Bueno, ahí lo que está intentando el gobierno es que el apretón monetario, la falta de pesos empiece a ser más notoria y se empiece a necesitar, empiece a aumentar más la demanda de pesos, que obliga a no pensar tanto en dólares. Para eso necesita tiempo, para eso necesita ir esterilizando de a poco los pesos y con el superávit fiscal ir, ayer por ejemplo con una licitación bastante exitosa, que tuvieron, el gobierno le compró títulos que tenía el Banco Central, entonces el Banco Central esos pesos los retira del mercado, entonces eso es un mecanismo de transmisión que es medianamente lento, ¿sí? Hay que esperar que vayan pasando los meses, que se vayan dando los datos, como para tener un dólar, entre comillas, convertibilidad, una cantidad de pesos sobre una cantidad de dólares circulando, que sea razonable. El tema es que las reservas netas hasta ahora siguen en negativo, por lo cual ese dólar convertibilidad me va a estar dando un número negativo que no me representa absolutamente nada desde lo lógico, desde lo matemático, pero desde la economía nada. Entonces, bueno, ahí es donde el gobierno es donde dice que no está apurado por sacarlo, porque quiere ir demostrando que la cantidad de pesos disminuye, que el endeudamiento en pesos también va bajando, porque con el superávit van recomprando deuda o renovando menor cantidad de deuda. Entonces es ahí en donde el apuro por la quita del cepo no pasaría. Sí, pensemos un poco como pasó con un shock externo, que también lo tuvo Macri,
los tipos de cambio saltaron y se empezó a disparar y se disparaba la inflación y había que subir la tasa. Entonces yo creo que el gobierno, en función a esas lecciones que fue teniendo, sobre todo en el gobierno de Macri, que estaba Caputo al frente, es que prefiere ir con prudencia y a paso seguro y no tener un paso en falso. El gobierno está abocado a destruir la inflación. Bien, y respecto del blanqueo, ¿ya tienen muchas consultas ustedes de la gente de qué hacer con el dinero? Sí, nosotros notamos un interés bastante interesante en inversores, digamos, pequeños y medianos, bastante interesante. Creemos que el blanqueo es una buena oportunidad para el que tiene activos que no están regularizados. No solamente todo se va a volcar por mercado de capitales, notamos mucho interés por el sector inmobiliario, ¿sí? Y también interés en la capitalización de algunas empresas, ¿sí? Algunos empresarios lo están viendo como una forma de poder blanquear dinero para capitalizar y comprar maquinarias, camiones, tractores. Y también por el lado del mercado de capitales, pero ha ido aumentando el interés, han ido aumentando las consultas, y creemos que en términos relativos puede llegar a ser un blanqueo exitoso por la cantidad de gente que ingrese, ¿sí? Creo que ese va a ser el número más sorprendente, más que por los montos que se van a blanquear. Roberto, y para cerrar, y me interesa saber, porque es justo y tiene que ver con lo que estabas contando de los inversores, por ahí un poco más pequeños, porque Caputo tuvo una reunión con los representantes, algunos representantes del mercado que tenían ya los fondos garantizados para cubrir, bueno, todos estos vencimientos de deuda que empezamos a conocer y que nos metemos. De todas maneras, el riesgo país, ese indicador que marca la confianza, ¿no?, dentro de un país, bueno, no termina de convencer a aquellos que quieren poner sus dineros por acá. Inclusive hay muchas empresas que operan acá en el país y que están viendo la oportunidad de financiarse afuera, porque todavía no ven esta confianza extrema. ¿Esas empresas pequeñas se están convirtiendo también en alguna empresa más grande que está pensando seriamente en invertir en el país y financiarse acá adentro? Sí, nosotros, lo que notamos a nivel de inversores es un fuerte interés, yendo bien a lo particular de la economía real, sacando el tema de bonos, en el sector inmobiliario, ¿sí? Y también lo que notamos, y nos parece positivo, ¿sí?, de consultas con empresas constructoras y con desarrolladoras inmobiliarias, una fuerte necesidad de blanqueo de fondos, ¿sí? Empresas que están desarrollando proyectos importantes están viendo la necesidad, por sus mismos clientes que van a participar en esos desarrollos, de tener fondos blanqueados. ¿Sí? El gran interés hoy por hoy, por lo menos en Mendoza, en el ambiente en el que nosotros nos movemos, es el tema inmobiliario, que es bastante importante para la recuperación de la actividad económica. Claro. Recordemos que sin obra pública la economía está volando con un motor menos, ¿sí? Entonces esta reactivación privada nosotros la vemos bastante interesante. Creemos que hay precios inmobiliarios muy deprimidos, así como los bonos en dólares. Creemos que algunas propiedades han estado a precio casi de remate y hay mucho interés por ese lado, ¿sí? Con lo cual creemos, por el lado inmobiliario, creemos que el blanqueo va a ser un total éxito, ¿sí? Así que ahí es donde vemos mucho interés hoy empresario y de inversores. Bien. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo, te deseamos un muy lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias, igualmente. Muy buen fin de semana a todos. Dale, gracias, hasta luego. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio. Si quieren contactarlos, busquen Portfolio en las redes sociales o la página de Portfolio y allí tienen para poder consultarles sobre estos temas económicos. Las 8:32. ¿Nos vamos a la tanda, Nati? Dale, cómo no. Ya volvemos.